Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa. Stories.com da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La visita. Rezó. Adifafun awoni eridilogun obagdo ife, awo dun gide eweni dun iyasi, edun pokon, lade ejepa, kotase enle ogbetu amora oya obalodafun olofin, kaferefun runmila, kaferefun oduduwa. Nota. En este camino se señala el por qué se toma el Ikifá de Oduduwa y de Dun para abrir el año y se hace en el mes de junio. En la tierra de Kotose, Enle, vivía Awo Dun Hido, quien era Yibe Tua, y siempre permanecía en su Ile, casa, donde recibía las visitas de sus hermanos, que eran Awoni como él, pues era en la tierra de los Awoni donde llevaban tiempo estudiando Ifá, buscando la manera de encauzar la vida y la conducta de sus semejantes, a quienes ellos dirigían. Un día, en una de esas reuniones que ofrecía Awo Dun Hido, fue visitado por Shango, quien al verlos reunidos les dijo: «Ustedes, junto con Ogbe Tua, desean alcanzar la felicidad de sus semejantes, pero para lograr eso, tienen que trazar un camino dictado por Ifá, que sirva de pausa y de ley para los habitantes de la tierra cada año. Para ello, deben pedirle poder a Olofin y a Oduduwa, pero antes deben llevarles ofrendas y hacer sacrificios en las distintas posiciones, estaciones espirituales, para que les permitan llegar ante Olofin y Oduduwa». Entonces, no había nadie que se sintiera capaz de emprender tal misión, y Ogbe Tuamora, al ver la falta de disposición de sus hermanos, y sabiendo que si no lo hacían, sería la destrucción de su tierra, les dijo: «Yo iré a ver a Olofin y a Oduduwa, y cada uno de ustedes debe ayudarme a realizar la ceremonia para cada una de las posiciones, para limpiar el camino». Como era el mes de junio y las cosechas estaban por madurar, le dieron a Ogbe Tua una canasta con comida, algunas frutas y animales para llevar como ofrendas a Olofin y a Oduduwa. Cuando Ogbe Tua llegó, se arrodilló frente a la puerta de Olofin y de Oduduwa, y los llamó con el siguiente suyere: «Omode inle awo gebe tua mora egba yi Olofin ati Oduduwa». A lo que Olofin y Oduduwa respondieron: «Iretete Olofin wa, iretete Oduduwa wa». Lo hicieron pasar y le dijeron: «Sabemos que has venido porque deseas el secreto de cómo recibir el asé para poder trazar el camino de los hijos de tu tierra durante su vida. Pero eso solo tendrá vigencia por un año. Cada año, en esta misma fecha, deben volver a realizar la misma ceremonia». Olofin y Oduduwa le dijeron a Ogbe Tuamora: «El Ifá que trazará el camino, nosotros te lo daremos». Olofin le entregó el asé Equifá, y Oduduwa también le entregó el asé Equifá. Y así, con ese Ifá compuesto, Awo Dun Hido pudo trazar un Dun Ifá, un Ifá del año, para dirigir su tierra durante ese ciclo. Reunió a sus hermanos e instauró la apertura del año para salvar a la humanidad. Nota final. En este camino se habla de la apertura del año, la cual debe realizarse en el mes de junio, y no en enero. En la práctica tradicional yoruba, la adivinación anual, conocida como Odun Ikifá o la apertura del año, se realiza en el mes de junio. Este momento está vinculado a los ciclos agrícolas, a los sistemas calendáricos ancestrales y a la estructura cosmológica del año según Ifá. La historia de Ogbe Tuamora refleja este fundamento estacional.
La cosecha está por madurar. Se preparan las ofrendas y comienzan los pasos para abrir el nuevo año. En contraste, dentro de las comunidades Lucumí y de la regla de Ocha en la diáspora, la apertura del año, conocida como la letra del año, se realiza en enero. Esta fecha surgió como una adaptación al calendario occidental, a las estructuras coloniales y a los ritmos de vida comunitaria en Cuba y posteriormente en las Américas. Ambos sistemas expresan el mismo propósito: buscar claridad para el año venidero. Sin embargo, siguen marcos temporales distintos, moldeados por el entorno, la historia y la continuidad cultural.